Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y háblanos, Jesús, habla nuestro corazón. Queremos escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría Estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos escucharte, Señor. Y tu pueblo te alaba, y tu pueblo exalta tu santo nombre. Padre bendito, queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos sentir tu presencia. Queremos llenarnos de tu presencia. Padre, que tu presencia se pueda mover en nuestros corazones esta mañana. Llena este lugar, Señor. Padre, sabemos que contigo lo tenemos todo, que no nos falta nada. Aunque todo se derrumbe, tú permaneces fiel con nosotros. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fuerza. Y contigo nuestra copa nunca se secará. Adoramos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Padre. Y recibe, Señor, esta adoración. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor.
Jesús, tu copa no se secará. Cante conmigo, tu presencia es el cielo para mí. Es tu presencia, Jesús, tu presencia es el cielo para mí. El tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Y es que es tu presencia es el cielo para mí. Y tu presencia es el cielo para mí. Y la iglesia lo canta y lo exalta. Presencia, Señor. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Levante su voz. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Alce su voz, iglesia. Y tu presencia es el cielo para mí. Y disfrutamos tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, y lo cantamos. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para
Anhelamos tu presencia, Señor. Tu presencia llena este lugar. Tu presencia llena nuestros corazones. Padre Santo, nosotros no podemos tener temor porque confiamos en ti. Porque nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida y todo lo que somos está en ti, Señor. Te hemos escogido por nuestra roca firme, Padre. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón están fijados en ti, Señor. Te amamos y te alabamos, Padre, y exaltamos tu santo nombre. Y declaramos una vez más como iglesia que su presencia tu presencia es el cielo para mí. Canta, iglesia. Su presencia es el cielo para mí. Cante una vez más. Y tu presencia es el cielo para mí. Y cante con el corazón. Y tu presencia es el cielo y para mí. Su iglesia canta. Oh, te adoramos, Jesús. Y oh, Cristo, oh, Cristo. Y su presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Su presencia es el cielo para mí. Su presencia es el cielo para mí. Su presencia es el cielo para mí. Y su presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Dios. Padre Santo, queremos darte las gracias, Padre, por permitirnos, por darnos ese maravilloso honor de poder estar aquí parado ante ti, postrado ante ti, Señor, adorándote, cantándote con el corazón, Señor. Pero también queremos escuchar qué es lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Ilumínanos, Padre, con tu Espíritu Santo, para que podamos comprender cuál es tu propósito este día, qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Queremos saber más de ti, queremos escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre. Queremos ser mejores cada día. Renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu cada día, Señor. Queremos agradarte, queremos estar preparados para aquel gran día, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre una vez más. Bendice, Señor, al siervo que trae tu palabra. Y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra que viene de tu boca, Señor. De tu inspiración, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, Padre, y que podamos ser diferentes al salir por la puerta. Que podamos mostrar al mundo que hay una diferencia, que hay una luz, que hay un camino, que hay una sola verdad, y que esa verdad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Señor, en tus manos dejamos este tiempo, Padre. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia.
escuchan? Sí, sí me escuchan. Bueno, yo debo confesarles que mi corazón se estremeció muchísimo con lo que cantamos ahora. Y me cuestiona si realmente es la presencia de Dios, la presencia de Cristo suficiente para cada uno de nosotros. Ojalá lo podamos pensar en esta mañana. Bueno, hoy es una mañana hermosa y vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que les invito a que abran sus Biblias, espero que la hayan traído o enciendan sus Biblias ahí en su teléfono y quiero contarles qué vamos a hablar hoy. Durante las últimas semanas hemos estado explorando el tema de permanecer en la palabra de Dios, de permanecer en Jesús. Y hoy nos corresponde un mensaje que he titulado Permaneced. Y quiero recordarles algo importante. Tengo aquí un par de imágenes para ustedes. Quiero recordarles algo. Esto que ustedes ven en la pantalla de pronto se ve un poquito borroso, pero es el Codex Vaticanus. Es una de las copias más antiguas que tenemos hoy día de la palabra de Dios, casi completa. Es del año más o menos 350 después de Cristo. Como ustedes ya saben, las copias originales pues desaparecieron, los manuscritos originales, pero tenemos algunas copias muy buenas como estas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque casi todas las cartas, fueron correspondencia privada entre creyentes, de Pablo a Timoteo, de Pablo a Tito, de Pablo a Filemón, de Pablo a las iglesias, de Santiago a las iglesias. Y esto es importante recordarlo, porque estos textos que nosotros tenemos hoy día, como este Codex Vaticano, si ustedes se dan cuenta, no hay capítulos, no hay versículos. Si alguien tiene problemas para leer, bueno, imagínense, todas las palabras estaban pegadas. Era muy difícil leer, por eso se colocaron algunas cosas allí, unos números, como ustedes lo saben. Ahora, esta correspondencia privada traía consigo muchísima teología y muchísimos principios que en matemáticas llamaríamos axiomas, es decir, que no necesitan ser demostrados, sino que son simplemente hechos para ser aceptados. Y lo que hoy vamos a leer en la primera carta de Juan son axiomas que el apóstol Juan le escribió a algunas iglesias. Principios que no son debatibles, es decir, no dependen de la cultura, de los años o de cómo nosotros los queramos percibir. Simplemente son hechos que debemos aceptar, verdades que debemos aceptar. Ahora, hoy también quiero contarles algo antes de empezar, y es que el pasaje de hoy va a reclamar una respuesta de cada uno de ustedes. Una respuesta que no es de palabra o de asentimiento de la cabeza, es decir, que tú digas, no, pues qué bueno, o qué lindo mensaje. Bueno, qué bien, me alegra mucho que les parezca bueno el mensaje, pero no es la respuesta que esta mañana queremos pedir a ustedes. Lo que hoy queremos pedir a ustedes es una respuesta de acción, una respuesta de atención, una respuesta que refleje que ustedes han entendido lo que hemos hablado hoy. Iniciemos nuestro estudio en esta mañana haciendo una oración a nuestro Señor, encomendando nuestro entendimiento para que Él nos ayude a aceptar, a aprender, a conocer su palabra hoy día. Oremos. Señor, algunas cosas en tu palabra son difíciles de aceptar. Algunas cosas en tu palabra santa, Señor, escapan a nuestro entendimiento. Algunas cosas en tu palabra son tan radicales, Dios mío, que para nuestra cultura de comodidad aquí en Occidente es difícil aceptar. Pero hoy, Padre Celestial, hemos cantado a ti y reconocemos que tu presencia es todo para nosotros. Realmente necesitamos de tu Espíritu. Realmente necesitamos que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón como abriste el corazón de Lidia en Hechos, para que aceptemos tu mensaje y lo vivamos y nos arrepintamos y hagamos lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente a tu palabra. Guíanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, ahora les voy a pedir que vayamos a la primera carta de Juan, al capítulo número 2, y vamos a seguir algo muy interesante hoy, las divisiones del texto.
Y como ustedes ya lo habían mencionado, como Nelson ya nos había enseñado, hay unas palabras que se repiten varias veces. Es como la manera en la que Juan se dirigía a los cristianos. La relación era tan cercana con ellos que les decía queridos hijitos o les decía hermanos queridos. Y lo que vamos a hacer es seguir las divisiones del texto. Las divisiones del texto. Entonces miren, fíjense, por ejemplo, acompáñenme por favor, en el versículo 28 dice: ahora queridos hijos. Ahí aparece algo interesante. Juan va a empezar una idea. Ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, mis hermanos, vamos a hacerlo desde el capítulo 3, versículo 2. Dice: queridos hermanos. Y nuestro tercer punto va a ser el versículo 7. Desde el versículo 7 dice: queridos hijos. Cuando alguien le llama la atención a su hijo o a su esposa o a su esposo, quiere decir algo, le dice amor, cariño, gordito, ¿no? En algunos casos, aunque esas palabras no se deben decir en público, pero bueno, ustedes me entenderán. Juan le decía a sus hermanos, queridos hijos, y soltaba una idea. Vamos a explorar juntos en esta mañana esas tres ideas centrales de este pasaje. Y les voy a pedir que se preparen porque vamos a estudiar algo que va a ser muy radical. Muy bien. Permanecer te da seguridad. Ese es el primer punto. Permanecer te da seguridad. Les invito a que leamos juntos. Dice la palabra de Dios aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, en el versículo 28. Dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesús es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Alguien sabe lo que es una oración imperativa? Una orden, así es. Esta semana Cristina estaba aprendiendo lo que es una oración imperativa. Y su profesora le preguntó: niños, ¿qué es una oración imperativa? Y todos los niños empezaron a decir: es una orden, es un mandamiento, es un commandment, es cosas así. Entonces le preguntaron a Cristina: un ejemplo de oración imperativa, Cristina. Y ella se quedó mirando y yo le dije: tienes que comerte toda la comida. Y ella lo dijo y salió muy bien. Miren, una oración imperativa es algo que uno debe obedecer. Y esta imagen que tenemos ahí es una imagen clásica para el pueblo latinoamericano, ¿verdad? Cuando la mamá agarraba la chancleta, ahí no había opción de absolutamente nada, ¿verdad? La chancleta o la correa o la faja o el cinto, en fin. Y algunos de nosotros que disfrutamos las gruesas correas de cuero en la espalda, sabemos lo que implica desobedecer semejante orden. Bueno, Juan le dice algo a los hermanos aquí en su palabra, en la palabra de Dios. Les dice: permanezcamos en Él. Miren, nosotros no alcanzamos a agarrar el sentido, la fuerza de esta oración, porque la oración está escrita en griego. Pero la palabra permanezcamos está en imperativo y le está diciendo a todos los que están escuchando: permanezcamos en Él. Ahora, ¿qué significa permanecer en Él? Después de pensar un largo rato, llegué a la conclusión de que la mejor imagen de permanecer en Él es esta que ustedes ven aquí en la pantalla. Es un pez que no puede vivir fuera del agua. Algunos de nosotros nos gusta pescar. Mi amigo el pescador, no lo veo por acá, pero mi amigo el pescador, don Benjamín, y bueno, Ovidio también está acá, les gusta pescar y cazar. Pero vamos a hablar de pescar. Ningún pez puede vivir fuera del agua, a menos de que sea Aquaman. Es el único que puede manejar los dos ambientes. Pero permanecer significa habitar, residir, vivir, permanecer. Eso significa esa palabra. Y Juan le dice a estas personas, a los cristianos, recuerden que le está hablando a cristianos, les está diciendo: ustedes deben
permanecer en Él. Deben vivir en Él, deben vivir en Él. ¿Y quién es Él? Cristo, es Jesús. Ahora, ¿y cómo podríamos llevar esto a la práctica? Yo recién llego a esta comunidad y están hablando de permanecer. ¿Qué significa permanecer? Bueno, permanecer de manera práctica lo encontramos acá en Juan capítulo 14. Y he intencionalmente marcado algunas palabras. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué pasa con el que no me ama? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, Juan el apóstol vincula tres cosas acá muy importantes. Si alguien ama a Dios, debe guardar su palabra. Esas son las tres cosas: amar, guardar y palabra, mandamientos. Si usted quiere permanecer en Él, necesita guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si permanecemos en Él, podemos vivir seguros. Si permanecemos en Él, podemos vivir tranquilos, porque no hay nada que nos cause inseguridad. Cuando uno no está haciendo lo que debe estar haciendo, se siente inseguro. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos obrando mal sentimos una mirada acá atrás? ¿Les ha pasado? No, bueno, soy yo el único que se siente culpable de vez en cuando. Todos, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos sentido así, pero dice la palabra de Dios que si tú vives en Él, si tú permaneces, si tú guardas sus mandamientos, tú puedes estar seguro y puedes estar tranquilo. Miren, ahí les voy a presentar a alguien. Ese es mi papá, Fabio Castellanos, aquí diríamos senior. Mi papá es un hombre fantástico y lo admiro mucho y aprendí muchas cosas de él. Él estuvo 32 años en la Marina y 2 años más en el ejército. Y siempre lo admiré y siempre lo he admirado, pero cuando yo era pequeño, cuando lo miraba a él con su vestido negro y su espada y su gorra, yo quería ser marino igual que él, porque todo el mundo lo miraba cuando pasaba. En mi barrio, en mi pequeña comunidad, no habían muchos marinos, pero cuando él salía con su vestido, yo quedaba sorprendido. En mi país hay una cultura de la vergüenza y la deshonra, vergüenza y honor. Y a veces, como yo estudié en un colegio militar, los padres tenían que ir a la escuela o al colegio militar a recibir sus calificaciones. Entonces, todos los padres, cada uno por su cuenta, llegaba al salón de clases, uno a un lado, otro al otro, otro, y el profesor se paraba al frente y empezaba a llamar a uno por uno. Gómez, 2 materias perdidas. Ahí está, señor Gómez. Castellanos, sin comentarios. Y así sucesivamente. Pero habían alumnos que perdían hasta el apellido, perdían todo, perdían hasta el descanso, el recreo, perdían todo. Ahora, ¿se pueden imaginar la vergüenza? Y los iban llamando, el papá se sentía verde ahí. Ahora, seguramente arreglaban caja en la casa, ¿no? Como pasa algunas veces. Su correazo, su faja, bueno, yo no sé cómo arreglaban. Pero cuando él llegaba allá, cuando mi papá llegaba allá, yo me sentía tan orgulloso porque él venía del trabajo. Cuando él iba a recibir las calificaciones, lo veían pasar mis compañeros y yo me sentía muy orgulloso de tener un padre así. Saben, la palabra de Dios dice algo increíble para cada uno de nosotros. El amor de Dios ha sido tan grande por cada uno de nosotros que Él ha decidido llamarnos hijos. Miren, yo me siento muy orgulloso de mi papá y espero que pronto esté aquí y nos visite. Pero ser hijo de Dios es el mayor orgullo que cualquiera de nosotros puede tener. Ser hijo, ser llamado el hijo de Dios, es un honor que no todos tienen. Es un honor maravilloso que no todo el mundo puede tener. Bueno, mi papá impresionaba por su gorra y su vestido y su carácter. Pero ser hijo de Dios, ser hijo de un Padre perfecto. Mi papá no era perfecto y no lo es todavía.
Pero Dios es un Padre que sabe absolutamente todo de nosotros. Conoce nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestras angustias. Y sabe, como cualquier padre, cuando nosotros estamos obrando de una manera inapropiada, ¿cierto? Ahora, tristemente, mis amigos, de pronto lo han visto en sus países. Hay hombres y hay mujeres cuyos padres no generan ni orgullo, ni tampoco ellos se sienten orgullosos. Hay hijos que se avergüenzan del noble origen de sus padres, pero no estaban muy avergonzados cuando llegaba el plato de comida, ¿verdad? Eso es paradójico. Pero lo cierto es que si nosotros permanecemos en Él, podemos sentirnos seguros de que estamos apoyados por nuestro Padre y tenemos el gran privilegio de ser sus hijos. Ahora, ¿y cómo ser hijos de Dios? Bueno, ya hemos hablado esto en otras oportunidades, pero miren lo que dice la palabra. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, nuevamente, no todo el mundo es un hijo de Dios, pero todos tenemos o podríamos tener la oportunidad de ser hijos de Dios. Solamente aquellos que creen, que se entregan, que viven conforme a su palabra, que se arrojan a sus pies y depositan su fe en Él, ellos llegarán a ser sus hijos. No por voluntad nuestra, no es algo que nosotros escogemos, es un privilegio maravilloso que el Señor nos da. Pero ahora, dice la palabra de Dios que si esto es así, ustedes y yo tenemos que reconocer algo. Y es que quien obra correctamente, quien obra justicia, así como Jesús es justo también. Miremos el segundo punto, mis hermanos, en la segunda división que quiero contarte. La permanencia nos transforma. Primera de Juan, ahí en el capítulo 3, en el versículo número 2. Miren lo que dice. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. No lo ha visto ni lo ha conocido. Ahora, yo tuve unos malos hábitos cuando era niño, ¿sí? Tenía el hábito de romperle los vidrios a los vecinos. Tenía el hábito de pegar chicles en los timbres. No sé, nadie debió haber hecho eso, ¿verdad? Nadie debió haber lanzado piedras y nadie debió haber hecho esas cosas. Bueno, yo tenía ese mal hábito. Ahora, y además de eso, me gustaba cazar ratas en los ríos y hacer cosas de ese tipo. Mi carácter y mis prácticas eran completamente opuestas a las de mi papá. Ya se pueden imaginar a mi papá, zapatos brillados, correa bien puesta, botones brillados, todo era bastante estricto, levantarse, acostarse, tender cama, doblar ropa, todo. Pero tenía un hijo que era completamente opuesto a él, era completamente opuesto, era completamente indisciplinado. Pero a medida del tiempo yo fui creciendo y fui entendiendo algunas cosas, entre ellas que no debía comportarme así. Cuando alguien se convierte en un hijo de Dios, es probable que inicialmente tenga algunas tensiones y haga algunas cosas propias de lo que era antes, pero progresivamente va a ir creciendo y va a ir siendo transformado por el poder del Señor para ser una persona completamente diferente. ¿Me doy a entender? Ahora, seguramente algunos de nosotros no disfrutaremos una gran aceptación por las personas, porque no han conocido a Dios, pero todos estamos siendo transformados. Es una transformación maravillosa, es una transformación increíble. Todo aquel que es cristiano nunca sigue siendo el mismo.
empieza a sufrir un cambio adentro y afuera, un cambio increíble que estuve pensando esta semana y compartiendo con mi esposa. Creo que la mejor imagen para entender, al menos para mí, quiero compartirla con ustedes, de la transformación que Dios hace en nosotros, es esta que ustedes ven en la pantalla. Lo que ustedes ven en la pantalla es, bueno, lo encontré así, de pronto mis hermanos mexicanos me corregirán al respecto, pero esto es un patrón de tejido mexicano. No sé de dónde será, pero apareció allí. Ahora, cuando ustedes ven el tejido, no ven claramente dónde empieza y dónde termina. Los hilos están entretejidos tan estrechamente. Cuando alguien se hace un cristiano, cuando alguien se hace hijo de Dios, Dios trabaja en él, pero el individuo también decide tomar algunas cosas aparte para purificarse a sí mismo y ser aquello a lo que Dios le ha llamado a ser. ¿Me doy a entender? Cuando uno tiene un apellido, no se porta de la forma que no debería comportarse, porque ese apellido lo obliga. Cuando uno es un hijo de Dios, cuando alguien ha sido transformado en su hijo, empieza a vivir de tal forma que refleja la naturaleza de su padre. Esta imagen me hace pensar cuán estrecha es nuestra transformación, el papel de Dios y lo que le corresponde a Dios y lo que nos corresponde a nosotros. Está tan estrecho. Dios está trabajando, pero tú debes trabajar también. Tú debes hacer algo y debes continuar también tu aporte. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hermanos, hay una escritura hermosa que la quiero compartir con ustedes. Está en Primera de Corintios, capítulo número 13, y nos lleva a pensar un poco en lo que va a ser y todavía no es, en lo que viene hacia adelante, pero que todavía no es. Primera de Corintios, en el capítulo número 13. Escuchen esto es hermoso lo que dice acá. 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 dice: el amor jamás se extinguirá o jamás perecerá, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño y algunos nos comportábamos como niños. Pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Miren, ¿saben qué dice esta palabra? Que a veces nosotros los cristianos nos embolatamos, nos enredamos en cosas pasajeras. Hay múltiples discusiones en las iglesias evangélicas sobre los dones, que si debemos hablar en lenguas, que si debemos hacer milagros, que si debemos desmayar la gente, si no debemos, tantas cosas. Nos enfocamos tanto en la forma y perdemos de vista el propósito y el fin. Y el propósito y el fin es que un día seremos completamente transformados y que todas esas cosas que hoy nos distraen desaparecerán. ¿Y qué va a permanecer? El amor. Hoy nosotros no vemos claramente lo que seremos, pero un día seremos conocidos cuando llegue lo perfecto. ¿Cuándo llegará lo perfecto? ¿Alguien sabe? Cuando regrese nuestro Señor Jesús. Cuando lo perfecto regrese, lo veremos cara a cara. Tú serás conocido y conocerás tal como Él te conoce. Miren, lo que dice la palabra es que nosotros tenemos un hermano mayor. No solamente Dios nos dejó un padre, nos ha dado un hermano perfecto, un hermano que ha dado la vida por nosotros, un hermano que va a ir hasta el final con nosotros. Por amor a ese hermano, por amor al propósito que tenemos, el individuo se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra purificar ahí en el texto significa también dedicarse a. Es aquí donde entra en juego
lo que cada uno de ustedes hace por apartarse de las cosas que no le agradan a Dios. Esto es una decisión absolutamente voluntaria. Hay unas indicaciones muy fuertes, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios. Particularmente, déjenme decirles, en el versículo número 6, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Miren, nosotros tenemos que tomar una decisión de cambio, una decisión proactiva de sacar el mugre del arroz, de sacar el mugre, las piedras de los frijoles cuando vamos a preparar la comida. De otra manera, la comida no va a ser placentera o vas a romperte uno que otro diente. Si tú quieres vivir una vida que le agrade a Dios, si tú quieres testificar que realmente eres un hijo de Dios, tienes que apartar de tu vida voluntariamente las impurezas que están en ti. No puedes vivir de la misma manera, porque el que ha conocido a Dios no puede encontrarse con Dios, no puede encontrarse con el Cristo y seguir siendo el mismo. No hay manera. Eso es lo que dice el texto. Nuestro hermano Jesús nos limpia de nuestros pecados. Y es increíble lo que Juan hace, porque Juan no olvida nuestra naturaleza. Juan sabe que vamos a pecar. Nosotros vamos a pecar. Tú vas a pecar. Tú vas a fallarle al Creador. Pero por esos pecados Dios envió a nuestro Señor Jesús. La diferencia, dice el versículo 6, es que quien es de Dios no vive en eso, no reside en el pecado. ¿Cuántos de nosotros residimos en el pecado tantos años e hicimos tantas cosas que le desagradaban a Dios? Día tras día, mentiras, inmoralidades, robos, lujurias, adulterios, trampas, una y otra y otra. Ese era nuestro modus vivendi. De eso vivíamos, chismeando, hablando mal del prójimo, sembrando cizaña, pidiendo plata prestada y no pagando. Una cantidad de comportamientos que nosotros, cuando lo recordamos, nos da vergüenza. Nos da, ¿cómo yo pude haber hecho eso? ¿Cómo yo miro para atrás mi vida y digo, Dios mío, ¿yo cómo pude haber hecho esto? Me da vergüenza recordarlo, pero no lo olvido. No lo olvido para que no pierda mi mente de vista de dónde fui rescatado. Muchos de nosotros vivimos una vida que no daba un premio Nobel, pues. Vivimos en vergüenza. Dios está haciendo una apuesta hacia nosotros de incluirnos en su familia, enviándonos a su hermano, a nuestro hermano, a su Hijo Jesús. Y Él dice en Hebreos que nos llama hermanos. Tenemos parte en la familia de Dios y eso es maravilloso. Pero el que es de Dios no practica, no vive en el pecado. El Hijo de Dios lucha contra esto. Miren, esto puede sonar un poco difícil, pero Juan dice algo que me impacta muchísimo y son las dos últimas palabras de ese verso 6. Él dice ver y conocer. Quien practica, quien vive en el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido. Miren, hay una gran diferencia entre escuchar y conocer. Hay una gran diferencia. Yo creo que muchos aquí y muchos de nuestros amigos que nos ven por internet y muchos de nuestros amigos en la escuela y en el trabajo han escuchado de Dios. Han escuchado del Cristo, han escuchado que Jesús murió, han escuchado de la iglesia, han escuchado y escuchado por años. Pero una cosa es muy, muy diferente, es escuchar sobre alguien, y otra cosa es conocer a alguien. Que tú escuches y que tú creas mentalmente, eso no te hace hijo de Dios. No es conocer y ver. Juan lo refiere a una experiencia personal, a un conocimiento de ambos lados. Tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti. Es probable, amigos, que muchos de nosotros hayamos escuchado de Él, pero aún no lo conozcamos. Recuerden que esta escritura está dirigida a cristianos y a cristianos les está diciendo, amigos,
aquellos que simpatizan con el Evangelio, aquellos que vienen de vez en cuando, aquellos que leen la Biblia de vez en cuando, aquellos que cuando ya se van a estrellar o están en medio del problema, se echan la bendición: Dios mío, Virgen María y todos los santos, por favor, sácame de esta, por favor. Eso no quiere decir que tú seas un hijo de Dios. Simplemente estás invocando a una fuerza, quizás como un amuleto, pero una cosa muy diferente es ser un hijo de Dios, que lucha por conocerlo y que lucha por apartarse, por purificarse, para vivir una vida que honre a su Señor. Permanecer nos da identidad. Y con esto vamos a ir hacia el final. En 1 Juan capítulo 3, me faltó el 3 allí, versículo número 7. Miren, yo no quiero darle un énfasis o hacer un sobreénfasis en este punto, en este pasaje que acabamos de leer. Pero yo tengo el privilegio, ahora que estábamos cantando, estaba pensando que yo tengo un gran privilegio, y es dedicarme al estudio de las Escrituras. Mis estudios, he estudiado durante los últimos años la Biblia. Leo la Biblia, exploro manuscritos. Ese es mi trabajo, desde la mañana hasta el mediodía. Todos los días explorar las Escrituras, explorar los manuscritos. Para eso me recibo un salario en el seminario y enseño la palabra de Dios. Es un privilegio explorar el texto. Y por eso mismo les puedo decir con certeza que este Mesías al que nosotros estamos proclamando, que este Jesús del cual estamos hablando, ha sido esperado por miles de años, no 2 ni 3. La primera mención del Mesías probablemente data desde el 1400 antes de Cristo. Hoy día, cuando alguien se encuentra con Jesucristo, cuando alguien se encuentra con Dios, cuando alguien se encuentra con el Creador, con Elohim, con el dueño de todo, no puede decir que se encontró con un camión de frente y volvió a ser el mismo después de ser atropellado. Cuando alguien se encuentra con Dios, cuando alguien se encuentra con Jesús, no vuelve a ser el mismo. No puede ser el mismo. Porque la fuerza de la creación, la fuerza de su espíritu viene y te golpea de frente. De manera que esa idea de que, y he escuchado esto, y no quiero hablar en casos particulares en absoluto, pero hay en nuestro medio evangélico algunas cosas que necesitan ser dichas. Hay personas que dicen: no, es que yo me he apartado. ¿Y para dónde te apartaste? No, me aparté para el mundo. Ahora vivo como un mundano y me emborracho otra vez y me acuesto con mujeres y miento y hago, pero yo tengo conocimiento de la palabra de Dios. Uno no puede encontrarse con el Cristo y seguir siendo el mismo. No hay manera de apartarse. La Biblia no habla de cristianos carnales, ni de cristianos luchosos, que un día es cristiano y al otro día no lo es. No porque se encontró con el Cristo. Y si se encontró con la fuerza de la creación, no puede seguir siendo el mismo. Tiene que ser diferente. Debe ser diferente. ¿Y saben por qué es diferente? Porque hay una semilla dentro del individuo que lo va a transformar. Y de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, es posible que muchas personas piensen que pueden seguir pecando, piensen que pueden seguir haciendo las cosas y venir a la iglesia. Miren, mis hermanos, hay algo que el Señor nos ha dicho acá en su palabra, y es que un día Él nos va a llamar a cuentas y nos va a mirar cara a cara. Nosotros aquí podemos venir bien vestidos, felices, sonrientes, algunos de nosotros con corbata, otros sin corbata, otros con tatuajes, otros sin tatuajes, con gafas, sin gafas, con gorra, sin gorra. Pero lo que Dios sí sabe es el tipo de vida y el tipo de compromiso que tiene cada uno de nosotros con Él. Y en el último día, mis hermanos, el Señor nos va a mirar cara a cara y nos va a dar el premio que corresponde a la fe y a la vida que hemos tenido. Por favor, miren, por favor, no se laven la conciencia viniendo a la iglesia y pensando que todo va a salir bien porque viniste a la iglesia un par de meses. Tú necesitas volverte al Creador y necesitas buscar de Jesús nuestro Señor. Si no lo has hecho, debes hacerlo. Ahora,
Siéntate muy bien porque lo que vamos a leer de pronto nos va a estremecer a todos. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 7 al 10. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. Lo acabamos de leer un poco antes. Así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Miren, yo creo que este es uno de los capítulos más fuertes y más rudos que hay en toda la Biblia. Porque lo que Juan está diciendo aquí es una axioma. Es algo que uno no está para discutir. No es algo que está sujeto a la cultura. No es algo que está sujeto al tiempo. Es un principio. Y esos principios los exclama él claramente. Ahora, aquí hay una oración imperativa. Nuevamente, ¿se acuerdan la chancleta? Que hay una oración imperativa. La oración imperativa está allí, en el capítulo 3, versículo 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. La palabra en griego también significa que nadie te desvíe de la verdad. Lo que quiere decir esto, mis hermanos, es que si Juan está diciendo estas palabras en particular, es que ya habían en el ambiente algunas cosas que iban en contra de lo que él va a decir. ¿De acuerdo? Él dice, voy a aclararles algo, ¿sí? De pronto ustedes han estado escuchando aquí y allá, en esta iglesia, en la otra iglesia, en la iglesia de mi papá, en la de mi mamá, el pastor no sé qué, lo vi en la televisión, lo vi en el radio, lo escuché en el radio, tantas cosas. La tradición es lo que ellos piensan. No. Juan dice lo siguiente, dice, miren, no que nadie los engañe. Vamos a leer las palabras del apóstol, ¿sí? No es Fabio ni ninguna otra persona. La palabra del Señor dice lo siguiente, tengan cuidado. Tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Cómo así? ¿Y de qué y en qué caso nos podrían engañar? Escuchen eso, lo listé, porque creo que habla mejor que mis palabras. El que hace justicia o el que hace lo que a Dios le agrada es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, número uno, y número dos, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora usted y yo tenemos que juzgar dónde caemos acá. La salvación, mis hermanos, no la da una iglesia, ni la da una pertenencia a una comunidad por años. La salvación viene del Cristo. La salvación viene de Dios y es concedida por Dios. No la firma un pastor en un papel, o no la firman 5, 10, 15, 20, 30 años de permanencia en una iglesia. La relación con Dios, la salvación proviene del Creador. La comunión con el Creador es algo entre tú y Dios. No es algo extendido para tus hijos, tus nietos, tu tataranieto. Es algo absolutamente personal. Y Juan es muy radical acá, y esto me impresiona. ¿Se acuerdan que Nelson nos mencionó hace un tiempo lo que han oído desde un principio? Esto es lo mismo, mis hermanos, que ustedes han leído en el Evangelio de Juan. Quien hace lo que a Dios le agrada, ese hombre es justo. El que vive en el pecado, ¿qué significa practicar el pecado? Si todos pecamos, lo mismo que hablamos hace un rato. Alguien que practica el pecado es alguien que vive haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y no siente remordimiento alguno por Dios.
Lo vive, lo excusa, lo justifica. Es que yo soy gritón, yo soy enojón, yo soy inmoral. Y estos son mis argumentos. Es que me golpearon, me pegaron, me gritaron, me hicieron mis papás, no me dieron educación. El pastor fue inmoral, el cura es un violador. Toda la cantidad de excusas, toda la cantidad de excusas que tú puedas sacar, todas esas pueden ser válidas para cada uno de nosotros. Pero ante Dios no hay excusa válida. Ante Dios quedamos completamente desarmados y desnudos, porque Él sí sabe de qué material estamos hechos y qué es lo que tenemos dentro. Por eso el Señor dice: el que practica el pecado es de ¿quién? ¿Quién es el diablo? Miren, lo vamos a poner de una manera muy sencilla. El diablo es el enemigo de Dios. Punto. O sea, tú estás en un lado o estás en el otro. Miren, esto es muy duro y les confieso que es muy duro y es duro predicarlo, porque el Señor no establece un tono de grises. No establece una parte donde alguien puede estar como en el purgatorio, ¿no? Como en la mitad, como que sí, pero que a veces no. Dios dice que debes estar en alguno de los dos lados. O eres parte de esa familia perfecta con un padre perfecto, o tu padre es otra persona. Ahora, ¿cómo se manifiesta que alguien es hijo de Dios? Ahí está en la pantalla, está aquí en las Escrituras. Quien obra como a Dios le agrada y quien ama al prójimo. ¿No son los mismos mandamientos que el Señor nos enseñó en Marcos 12:30? Esta es una imagen histórica del diablo. Fue construida en el siglo XV, por ahí, poco antes, con cachos y cola y dientes y lengua y todo ese rollo. Si el diablo fuera así, amigos, ninguno sería partidario del diablo. Esta es nuestra construcción, nuestra imagen. Y ahí está el cabrío con las orejas y todo ese asunto. El diablo no es como lo pintan. El diablo no está interesado en parecer feo para la gente. El diablo se presenta de maneras que nos pueda atraer. Satanás, el demonio, Beelzebú, el acusador, el opositor, la serpiente, el tentador. Él se va a presentar delante de ustedes y va a luchar por destruir las cosas que Dios ha construido. Si tu hogar ha sido construido, Él va a luchar por destruirlo. Si tu vida ha sido restaurada, va a luchar por desbaratarla. Si estás luchando para ser un hombre o una mujer pura, el enemigo va a buscar la manera de hacerte caer, porque su trabajo es engañar a todo el mundo y desvanecer la obra que ha hecho el Señor. Ahora, lo crudo para nosotros es que quien no está con Jesús y obedece sus palabras está a favor de este Señor. Quien no está con Dios está en contra de Dios. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O estás a un lado o estás al otro lado. Ahora, la pregunta que tú debes responder es: ¿quién es tu padre? Si Dios no es tu padre, ¿quién es tu padre? ¿Cómo así? O sea, lo que quiere decir es que nuestra salvación es por nuestro comportamiento. En absoluto, no estoy diciendo eso. Nuestras obras, nuestra manera de vivir reflejan quién vive en nosotros. Reflejan un cambio que ya pasó. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento, las cosas que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vivimos, nos dejan ver que algo pasó en ti y que ahora eres una persona completamente diferente. Ya tuviste el Espíritu, ya volviste a nacer, pero el que no vive conforme a esto no ha nacido de nuevo, no ha vuelto a empezar. Ahora, el Hijo de Dios se aparta del pecado porque la semilla de Dios está en él. Me encanta este pasaje porque me enfoco ya hacia el final. Quiero mirar la hora, no sea que sean las 3 de la tarde y yo esté hablando aquí. Miren, me encanta este pasaje particularmente porque usa una palabra que nosotros podemos entender. La palabra semilla o simiente en el griego es esperma.
Y cuando hablamos de esperma, hablamos de características genéticas que el hombre en su unión íntima con la mujer transfiere a ese ser que va a nacer. ¿Me doy a entender? Y Juan utiliza esa palabra y dice, el que es hijo de Dios tiene la semilla de Dios adentro. Y la semilla, cuando ha sido puesta, da fruto y nos transforma. Y nos cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, nos da esperanza, nos hace personas nuevas. Cuando esa semilla no está allí o cuando está siendo ahogada, no van a haber frutos en su vida, no van a haber frutos en su comportamiento. Si nosotros no tenemos esa semilla, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, somos hijos de su oponente. Es lo que dice su palabra. Ahora les tengo una buena noticia. Ninguno de nosotros está destinado a ser un hijo del diablo. Ninguno de nosotros ha sido apuntado en una lista para ser para siempre enemigo del Creador. Ninguno de nosotros ha sido destinado a ser un perdido para siempre. El Señor dice en su palabra una y otra vez, y particularmente dice en Lucas capítulo 4, que el Señor vino para anunciar las buenas nuevas, y lo que les tengo acá son buenas nuevas. Buenas nuevas, porque Él vino para anunciar libertad, para poner libertad en nuestro corazón, para dar vista al ciego, para poner en libertad al oprimido. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser sus hijos. Tenemos un padre que extiende los brazos, tenemos un hijo sacrificado, tenemos una familia imperfecta, pero amorosa. Lo único que nos resta es que dobleguemos nuestro corazón y nos volvamos a Él. Ahora, lo que yo me pregunto hoy día es ¿hasta cuándo vamos a estar en el lado equivocado? Y si estamos en el lado apropiado, ¿con cuánto fervor, con cuánta devoción buscamos agradar a ese Padre que nos llamó de la oscuridad y nos puso en la luz? Hermanos, si ustedes son creyentes, si son cristianos, si son hijos de Dios, denle gracias a Dios, porque hemos pasado de la oscuridad a la luz, porque tenemos una relación nueva con el Creador, porque podemos vivir con identidad, porque podemos vivir con seguridad. Pero si usted se da cuenta en su corazón que está viviendo de la manera inapropiada, la respuesta es sencilla: haga algo, hable con Dios, arregle sus cuentas con Él, obedezca, sea transformado. Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Dios. Dios mío, ¿qué hay que hacer? Quiero cambiar, perdóname, hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva. Ninguno de nosotros está destinado a ser el mismo para siempre. Gracias a Dios por eso. Les pido por favor que nos pongamos de pie y le pidamos a Dios que nos ayude en esta mañana a renovar nuestra relación con Él. Si alguien quiere volver a empezar su caminar con Cristo, terminado el servicio, por favor acérquese. Yo voy a estar aquí al frente, podemos conversar, podemos hablar de alguna manera, a ver qué hacemos. ¿Cuánto le debemos clamar a Dios para que nos dé vida a todos? Señor, un día nos rescataste de la oscuridad, Señor, y clamas continuamente, sufres porque nosotros estamos mal, Padre. Señor, tú estás tan deseoso de tener tantos hijos en tu casa, pero algunos de nosotros realmente no nos estremece el corazón el sacrificio tan grande que tú has hecho por nosotros. Padre, estamos tan orgullosos de ti, Señor. Estamos tan felices de ser tus hijos. No nos avergüenza, Señor, para nada ser llamados cristianos, ser llamados hijos de la luz, Dios mío. Padre, nos llena de gozo. Padre, hoy, Señor, en esta mañana queremos clamarte que nos ayudes a discernir entre lo bueno y lo malo, para que nos des fuerza en nuestro corazón, Dios mío, para apartarnos de lo malo, para purificar nuestro corazón, Señor, para dedicarnos a ti. Que nuestro amor por ti, Señor, superen textos enviados, publicados en el Facebook, para poner una imagen de santos, Dios.
Que nuestra relación contigo supere todo eso, Señor. Supere el aplauso del pueblo, Señor. Y que tú nos conozcas en la intimidad. Padre, te necesitamos, Señor. Dios mío, si tú hoy has tenido en tu misericordia hablarle a alguno de mis hermanos o de mis hermanas, de los amigos o amigas que han venido hoy, muévele su corazón a un cambio, Señor. Queremos ayudarlos, Dios, pero tú debes llamarlos, Padre. Oramos para que tengas compasión de nuestra tierra y de nuestra gente. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Permítenos disfrutar de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hijos e hijas de nuestro Salvador.